Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. En Primera de Juan, el capítulo 3, y vamos a estar leyendo desde el versículo 11 al 6. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, nosotros amamos tu palabra, Señor. Hoy oramos en el nombre de Jesús. Señor, que tú nos hables, Padre bueno. Anhelamos tu palabra, Señor. Tenemos hambre y sed de esa palabra, Padre del cielo. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno, porque siempre manifiestas cada mañana una nueva misericordia. Oramos por el pastor Diego allá en la iglesia de Bucaramanga. Suplicamos, Padre bueno, que avives esa obra en medio de estos tiempos. Que en medio de estos tiempos tú la des a conocer, porque envías una nueva bondad para con ellos y para con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes miran el título, es Amemos de hecho y en verdad. Entonces, yo siempre he estado convencida de algo, y es que el mensaje de Dios es tan sencillo, es tan práctico, es tan claro, pero que nosotros los humanos lo volvemos complicado. Pero Él es muy sencillo, su palabra es supremamente clara cuando queremos oír su voz. Entonces, que el Señor nos ayude en este tiempo. Vamos a iniciar con el texto que estábamos leyendo, el primer versículo. Dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Vamos a mirar cuál es el mensaje que hemos oído desde el principio. Ahí el mismo versículo nos manda a otro versículo. Entonces vamos a ir allá. Juan 13:34. Juan 13:34. Leámoslo todos. ¿Cómo dice? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ese era el mensaje que hemos oído desde el principio. Entonces vamos a volver otra vez al texto y vamos a leer el versículo 12. Dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahí también nos manda a Génesis 4. Entonces vamos a ir a Génesis 4 y recreamos esa escena un poquito. Vamos a leer desde el versículo 6. Dice así: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Vamos a concentrarnos un poquito en ese versículo 10. ¿Qué has hecho?
la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Vamos a mirar en esta porción, así como nos enseña el profe el martes, a buscarle el tono al texto. Vamos a buscar el tono de la sangre de Abel. Entonces, vamos a mirar cómo fue la pregunta cuando el Señor le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Uno mira y uno dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea que la sangre tiene una voz. Hoy las ciencias forenses difícilmente se equivocan para decir si la sangre del criminal estaba en la víctima, ¿cierto? O en la genética, para decir si verdaderamente es el padre de ese niño que estaba negando o algo así. Bueno, entonces la sangre tiene una voz y vamos a mirar ese tono de voz, ese es el ADN, ¿no? Dice que esa sangre pide justicia, porque él dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, pidió justicia, habló en contra del culpable. Si uno mira, esa sangre no buscó un intermediario, sino que fue directamente al trono del juicio de Dios y presentó una acusación en contra del asesino. Ese es el tono de la sangre de Abel. ¿El cielo cayó? No cayó. Dice más adelante, ustedes leen todo el capítulo 4 del libro de Génesis, y dice que Caín vivió errante y extranjero, con una señal en la frente que decía reprobado. Ahora volvemos al texto que tenemos. Y en el versículo 13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo nos aborrece. ¿Por qué el mundo nos aborrece? Porque no conocen a Jesús. Nosotros estábamos allá, hace un tiempo atrás, estuvimos allá y también aborrecíamos la luz. Nosotros venimos de allá, pero por eso dice la palabra que no nos extrañemos. O sea, no nos extrañemos cuando llevamos el mensaje y alguien nos dice, no, a mí no me hable. No aman la luz porque nosotros también estuvimos allá y también aborrecíamos la luz. Y en el versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. También nos manda a Juan 5:24. Vamos a Juan 5:24. Y dice así, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Volvemos al texto y vamos en el 15. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. No pierdan a Caín de vista, hasta acá, no lo pierdan de vista. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y el 16 dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hay algo hermoso acá en este versículo 16, dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. ¿Dónde está la vida? En la sangre, ¿cierto? Y si Él puso la vida, quiere decir que puso su sangre. Entonces, como ya vimos el tono de la sangre de Abel, vamos a mirar el tono de la sangre de Jesús. Vamos a ir al libro de Hebreos, unas hojas antes, capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 22 al 24. Dice así, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto,
y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El autor de Hebreos dice que hay una sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Cuando el Señor le da la ordenanza a Moisés, el pueblo traía los becerros para hacer las ofrendas de paz y regocijarse, porque Dios iba a cubrir los pecados, era una gran fiesta, era una asamblea hermosa. Y dice la palabra en la escritura, dice que Dios le decía a Moisés que cogiera un hisopo. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice que un hisopo es una planta aromática utilizada en perfumería y medicina. Y dice que Moisés cogía esa sangre y la rociaba al pueblo. Y el pueblo se alegraba, porque Dios les estaba visitando y les estaba diciendo, están cubiertos los pecados. Y el pueblo se alegraba, el pueblo estaba contento, el pueblo hacía fiesta cuando esa circunstancia se daba. Ahora vamos a mirar cómo esa sangre rociada habla mejor que la de Abel. Cuando la palabra dice que él puso su vida, entendemos perfectamente que él no murió como mártir. Puso la vida, o sea que no murió como mártir, la ofreció. Él no era ni como usted, ni era como yo. Caín era de nuestra raza, Caín era como nosotros, pero él no era como nosotros. Él era el Dios manifiesto. Por los evangelios entendemos que él se hizo uno con el Padre, que fue su amado, su unigénito, su primogénito. Por los evangelios entendemos que él fue llevado como una oveja al matadero, como una oveja delante de los que lo trasquilaban. Y dice la Escritura que él enmudeció, que él no abrió su boca, sino que encomendó la causa al que juzga rectamente. A mí esa palabra siempre me ha confrontado, que a veces cuando a uno le hacen algo, entonces uno y habla, ¿no es cierto? Y uno dice, ay, Dios bendito, necesito más de ti para callarme que para hablar. Necesito más para hacer silencio. Pero dice la Escritura que él fue. Vamos a mirar el tono de esa voz. Él no pidió justicia, no pidió venganza. Esa sangre que habla mejor que la de Abel pidió perdón. Y dice la palabra, dice que él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No pidió justicia. ¿Qué vemos? Que murió por el enemigo y que haciendo la voluntad del Padre, cumpliendo esa voluntad, los evangelios lo muestran de la manera más hermosa, levantado entre la tierra y el cielo. Ahí está el sacrificio perfecto. Ahí está expuesto al vituperio, no hizo nada digno de muerte ni de cadenas, pero ahí está. Él no pidió que fuéramos errantes y extranjeros para ser destituidos de la gloria de Dios y después ser echados al infierno. No pidió. Me dijo, yo no hice pecado, yo no maté a nadie, entonces pues que sean errantes y extranjeros, como lo fue también Caín. No pidió eso, pidió el perdón, pidió la misericordia. Si nosotros miramos, la sangre de Abel habla por ella, pero la sangre de Jesús intercede por nosotros. Por eso necesitamos escuchar la voz de esa sangre. Entonces vemos que el que murió a manos de Caín dio testimonio por la fe del sacrificio que vendría. Dio testimonio por la fe de ese sacrificio. Pero el que murió a manos de Herodes y Pilato era el mismo Dios, que sin pecado no hizo nada de muerte, pero haciendo esa voluntad fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente, haciendo la voluntad del Padre. A veces nosotros le decimos al Señor, quiero hacer tu voluntad, Señor. Y rapidito nos sale de la boca. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Y nos sale fácil.
Pero tan pronto Él nos la muestra, damos un paso atrás y decimos, no, así no me gusta, así no me gusta. Y a veces creemos que la voluntad de Dios Él la manifiesta con voz tronante, así como cuando el profeta Elías. Entonces, acostumbrado en el Monte Carmelo a que oraba y venía fuego del cielo, consumía el holocausto, pero un día se lo encuentra y el Señor le habla y él creyó en el terremoto y estaba esperando, algo fuerte. Y dice que pasó el terremoto, pero ahí no estaba el Señor. Y después viene el viento y ahí tampoco estaba el Señor. Y después viene un silbido apacible y ahí estaba el Señor. Pero a veces creemos que la voluntad de Dios es, si no vemos como luces o cosas sobrenaturales, si no vemos cosas que son extrasensoriales, creemos que no es la voluntad de Dios. ¿Saben algo? Él a veces nos habla en ese silbido apacible y dice, la voluntad mía es que vengas el martes y te prepares si quieres dar la vida por tus hermanos. No hay enojo en Dios, solo te está esperando. Si tú estás acá y has escuchado la voz de Dios y si tú le has dicho, Señor, quiero hacer tu voluntad. Pero ahí está, el silbido apacible, en cosas tan sencillas. Y le seguimos diciendo, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Yo voy a hacer tu voluntad, yo quiero estar en el centro del corazón de tu voluntad, Señor. Y oramos con fervor. Y le decimos, yo quiero, cuenta conmigo, Señor. Yo voy a dar un paso, yo voy a llevar tu nombre, Señor. Pero apenas Él nos dice las cosas simples, las cosas en el silbido apacible, ni siquiera las escuchamos. Ni siquiera tenemos el oído sensible a la voz del Espíritu, pero gritamos, queremos hacer tu voluntad. Entonces lo vemos ahí, levantado entre la tierra y el cielo, sin pecado. No hizo nunca nada digno de muerte ni de cadenas, pero haciendo esa voluntad fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si nosotros no vemos la infinita gracia en ese acto, no vamos a ver la gracia en ninguna parte. No la vamos a ver, si no la vemos ahí. Entonces uno mira y uno dice, murió por el culpable. Uno lee las escrituras y cuando él dice que el pueblo se rebelaba y él lo ponía al pueblo a servir a los enemigos. Y yo digo, hasta ahí es normal. O sea, servirle al enemigo. Pues uno se siente mal, ¿no? Pero hasta ahí es normal. Pero morir por el enemigo, morir por el culpable, eso es una bondad sin límites. Yo siempre he creído que soy un poquito de sangre caliente. O sea, y a ratos cuando siento cosas en mí, yo a veces digo, ay, Dios mío, se me acabó la misericordia, se me acabó la tolerancia, se me acabó la paciencia, Dios. Y me toca una lidia con eso y una lucha. Pero yo digo, ¿cómo hiciste tú? O sea, tienes tanta misericordia, tienes tanta bondad para poder decir, perdónalos, no saben lo que hacen. Y yo a ratos digo, ay, Dios mío, a veces creo que te doy en los tobillos, pero después digo, no, estoy por debajo, porque me veo demasiado menguada por mi carácter a ratos. Y es eso, murió por el culpable, murió por quien no lo merecíamos, nosotros no merecíamos esa gracia. Y vamos a ir al Salmo que estábamos leyendo hoy, Salmo 51. Y vamos a ver que David pecó. Yo no sé cuando usted siente que ofende a Dios, cómo le habla, pero ¿sabe qué? Yo no me imagino que David dijo, ten piedad. Ese salmo comienza, ten piedad. Yo no creo que David le haya dicho al Señor, Señor, pequé, pues sí, hoy amanecí carnal, hoy amanecí un poco indispuesto, anoche no oré, llevo 8 días que no oro y pequé. Ten piedad de mí, borra mis culpas, borra mis rebeliones, límpiame y ya. No. ¿Sabe que David cuando pecó? Cuando Natán, ustedes lo leen en la casa, segunda de Samuel, cuando Natán lo confronta, dice que él derrama su corazón. Yo no sé cómo usted pide piedad, pero él dijo, piedad, piedad.
Yo no sé cómo usted clama piedad. Yo no sé si usted le dice al Señor, ay sí, pequé, ofendí, perdón. No. David dice que él dijo piedad, piedad, era clamor, era más que hablar, era gritar con su espíritu, gritar con su esencia, gritar con sus entrañas. A ratos, cuando hay oraciones que a uno nunca se le olvidan, que nunca se le olvidan. Y uno dice, ¿sabe por qué? Porque uno la hizo desde aquí, desde las entrañas, y esas jamás se olvidan. Hay otras que pasan y ya uno no las recuerda. Pero dice que David pidió piedad, pidió misericordia, buscó al que lo podía perdonar. Él lo dice, yo pequé, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me voy al oriente, ¿qué pasaba? Allá estaba él. Dijo, si me meto en la profundidad, ¿qué pasaba? Allá estaba él. Dijo, no me puedo esconder de tu presencia. Por eso clama y dice, donde quiera que me meta, tú me vas a ver y sabes que pequé. Y me encanta el versículo 6 donde dice, tú amas la verdad y en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Saben qué es lo hermoso? Que cuando pasa lo que pasa con Betsabé y él manda matar a Urías, el heteo, él creyó, dijo, se acabó el problema, nadie me vio, nadie dijo nada, esto pasó, van a decir que el niño es mío y todo está bien, además soy el rey. Pero cuando el Señor lo confronta con Natán, si hubiese sido por la decisión del mismo rey, ¿qué le había acontecido? Muerte, porque dijo ese hombre es digno de muerte. Pero ahí Dios le muestra su misericordia y le dice, no, vienen consecuencias, pero no vas a morir. Y él sabía que era con un hisopo. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Y le clama, le dice, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría. Todos sabemos cuando hemos pecado que el gozo se nos va. El gozo se nos va. Y uno dice, ¿qué tengo? Se me fue el gozo por el pecado. Y él lo dijo claramente. Dijo, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Y más adelante le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Y sabe qué me encanta del versículo 13? Dice, o sea, todo se lo suplica al Señor, le dice, lávame, límpiame con el hisopo, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Y le dice en el versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y ellos se volverán a ti. Cumple un propósito. Dice, si tú me lavas, si tú me limpias, si tú me purificas, si tú me devuelves el gozo, si tú me ayudas, yo voy a enseñarle a los transgresores tus caminos y sé que ellos se volverán a ti. De algo que estoy totalmente convencida. Si nosotros llevamos el evangelio, los pecadores van a venir. Si llevamos el evangelio correcto. Si le decimos a los pecadores, tus pecados han sido perdonados, ellos van a venir. Entonces, ahí no está el problema. Hoy en día, la pregunta de Dios Padre es la misma que la que le hizo a Caín. A Caín le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Hoy en día, la pregunta es igual. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pero la respuesta es, hay perdón. Hay perdón. Hay reconciliación. Ahí está el favor, cuando él dice, la deuda ha sido cancelada, la culpa ha sido quitada. Yo no sé si usted sienta que Dios le perdonó poquito, porque el que siente que Dios le perdonó poquito, ¿qué pasa? Ama poquito, ama poquito. Yo siento que Él me perdonó todo. Cuando uno siente que Dios le perdonó a uno todo, uno ama mucho. Ahí está en los evangelios. Entonces, ¿cuánto siente usted que Dios le perdonó? ¿Cuánto cree que Dios le perdonó? ¿Poquito? Solo respóndale a Él. Si usted lo está amando poquito, es porque siente que le perdonó poquito. Entonces vamos a mirar. Dice que esa voz habla por el culpable, habla por los rebeldes, por los que desprecian su amor.
¿A qué vino el Hijo de Dios? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice la palabra, esa sangre que habla, no que habló, esa sangre fue derramada en lugar suyo y en lugar mío. Él soportó la ira para que ni usted ni yo la soportáramos. El pecado nos acusa, ¿cierto? Dice que Él está de día y de noche acusándonos. Y el pecado nos acusa. Pero cuando oímos la voz de esa sangre, escuchamos la voz de Él que dice, no hay condenación, mi hijo es una nueva vasija. Sí, estaba sucio, pero yo lo limpié. Ya no hay deuda. Y escuchamos la voz de esa sangre. Y lo entendemos. Ahí es donde me puedo presentar delante de Dios en perfecta confianza y le puedo decir a los perdidos lo mismo que escucho yo de Él. Tus pecados han sido perdonados, la culpa ha sido borrada, no hay condenación, Dios va a ser una nueva vasija de ti. Ven, ya estamos reconciliados, Él nos reconcilió con el Padre. Y ahí es donde tenemos la oportunidad de hacerlo. Y de poder sentir que ahora somos hermanos de Él. ¿A usted no les parece cosa maravillosa? Que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Y saben qué? A ratos nosotros nos avergonzamos del Evangelio. Y nos avergonzamos del hermano. Si no huele bien, si no está bien vestido, entonces mejor no saludo porque de pronto me unta del olor. O sea, y nos avergonzamos. Y nos avergonzamos. ¿Qué siente el corazón de Dios cuando nos comportamos así? ¿Sabe qué dice? Amas poquito. Amas muy poquito. Muy limitado tu amor cuando hacemos esas cosas. Amas poquito, poquito. Y Él no lo hace saber, que a veces no queremos escuchar. Pero cuando ahí está, dice que somos aceptos en el amado y que nadie nos arrebatará de su mano. Está condicionado a que si yo me quiero soltar, pues me puedo soltar, ¿no? Él no me amarra ahí y me dice, no, no te vayas, no. ¿Qué le dijo al hijo pródigo? A mí me encanta esa parábola. Cuando el hijo le dice, padre, dame la herencia. ¿Y el padre qué hizo? Tómela. O sea, no dijo, bueno, ¿cómo la va a gastar? ¿Qué se va a poner a hacer? No, dijo, dame la herencia. Dijo, tómala, tómala. Y lo dejó. Entonces lo entendemos perfectamente que esa sangre rociada que habla mejor que la de Abel va a seguir hablando hasta que Él añada a la iglesia los que van a ser salvos. Y somos conscientes de eso. Vamos a hacer una manada pequeña. Nosotros nos colamos unos grandes con los jóvenes que nos invitaron al evangelismo el domingo. Y de verdad, la niña que hizo toda la consolidación de la información me decía, pues como 24 personas nos acercamos y aceptaron hablar. Unos dan los datos falsos, otros, bueno, pero decía ella, solo quedaron 2 personas. Entonces yo le decía, no importa, valió la pena salir a pescar. Por esas 2 personas valió la pena. Si cada vez que hay uno que se arrepienta y Dios habla como el Padre perfecto y dice, perfecto, hoy es día de celebración, hoy es día de fiesta, porque mi hijo estaba muerto y hoy vive. Mi hijo estaba perdido y fue hallado. Con uno solo, si usted viene por primera vez, créalo, esta fiesta la programa Dios por su corazón para decirle, estaba muerto, hoy vive, estaba perdido, hoy ha sido hallado. Esta es la fiesta que Él hace. Y nos invita, nos da el privilegio y la hermosa bendición de poder estar. Entonces, cuando se nos debilita la fe, y a ratos las dudas se hacen fuertes, ¿verdad? A ratos las dudas se vuelven duras. Llegan aquí y nos golpean en la cabeza. Y a ratos dejamos que bajen aquí al pecho y nos golpean aquí en el pecho también. Y la duda se vuelve como un gigante a ratos. Pero ahí sabemos qué voz oír. La voz de la sangre rociada, que habla mejor que la de ¿quién? Que la de Abel. Esa sangre es de gran valor, pero al ser rociada. Si yo no me acerco, en un tiempo pasado, yo me despierto, yo tengo un sueño. Y en el sueño una voz me hablaba y me decía, Hebreos 4:16, Beatriz, Hebreos 4:16, Beatriz, Hebreos 4:16, pero con afán, con insistencia.
Hebreos 4:16, Hebreos 4. Pues me desperté por la voz que me decía Hebreos 4:16. ¿Sabe qué dice Hebreos 4:16? Vayamos a Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo estaba viviendo un tiempo de esos que llamamos de bendición. Y en mi angustia, yo soy docente y me acuerdo tanto que yo estaba en la mesa de trabajo, había repartido los talleres y yo me senté en la mesa y se levantó un niño, Sebastián, y se queda mirándome, seguro me vio pensativa, algo vio en mí y se me acercó a la mesa y me dijo, profe, ¿tú en qué piensas? Entonces yo le dije, Sebas, cuando uno es grande, pues, son de quinto y tengo un octavo un martes, entonces son chiquitos. Entonces yo le digo, Sebas, cuando uno es grande, toca pensar en hartas cosas, papá. Y él se quedó mirándome, pero con una mirada desafiante y me puso la mano sobre el hombro duro y me dijo, profe, menos mal tú tienes a Dios. Y yo, sí, Sebas. Y dirá, menos mal que ella, porque todos los días nos habla de él. Y ese día yo sentí que Dios envió a Sebastián a sacudirme y a decirme, ¿qué le pasa? O sea, ¿cuál es tanta la angustia? ¿Cuál es tanto el problema? Si estamos aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el final del tiempo. Y ese día yo decía, Dios bendito, literal. Y pasando eso es que tengo el sueño. Y cuando yo tengo el sueño de Hebreos 4:16, Beatriz, pero con el afán, y yo leo ese texto y dice, acerquémonos pues confiadamente, acerquémonos. Y él me dijo, pero ¿por qué se va? El problema, ¿por qué él aleja? Venga para acá, para el trono de la gracia. O sea, acérquese, no se vaya, acérquese. Porque a veces las cosas es como alejarnos, ¿no? Ay, Dios mío, bueno. Y ese día yo sentía, como dice el autor de Hebreos, dice, nos hemos acercado. Dice, los versículos anteriores dice, no nos hemos acercado al monte que se podía palpar, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, ni al sonido de la trompeta. Dice, tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy asustado y temblando. Y él dice, el autor de Hebreos, dice, no nos hemos acercado a ese monte. No, nos hemos acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, a la congregación de los primogénitos, al Señor Jesucristo, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces uno dice, Dios bendito, si nos hemos acercado, si solamente Moisés de ver el monte arder, yo no sé ustedes ayer, ¿dónde estaban? A las 2 de la tarde, pero donde yo estaba a las 2 de la tarde, cayó un aguacero con truenos, con rayos, y estaba una señora ahí al lado mío y me dijo, ay Beatriz, a mí me asusta la tempestad, y no me gustan esos rayos, y todo, pero así. Y yo le dije, a eso añádale un monte que arde, oscuridad, tinieblas y un sonido de trompeta. Dijo, ¿viene el fin del mundo? Y le dije, no, así le hablaba Dios en la época de Moisés. Dijo, ay, yo pensé que usted estaba diciendo que venía el fin del mundo ya. Y le dije yo, es seña de que está lejos de Dios, es seña de que está lejos de Dios. Entonces, ¿sí ven? Y entonces es eso, no nos hemos acercado a ese monte que se podía palpar, sino al Señor Jesús, a la sangre rociada. Cobra valor cuando es rociada en nosotros. Entonces, ya sabemos cuando se nos debilite la fe, las dudas se hagan fuertes. Por eso sentimos el gozo de Dios. ¿Sí ven por qué es necesario hacer fiesta cada domingo? ¿Sí ven por qué es tan hermoso hacer la fiesta? Cada domingo venimos y nos alegramos y hacemos la fiesta para Él y le decimos, Señor, ¿cuántas veces, cuánto tiempo ha pasado que no lleva el nombre de Jesús a un corazón? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Solo respóndale al Señor. ¿Cuánto tiempo hace que no siente urgencia de predicarle al otro?
o se levanta por la mañana y dice, Señor, ponme a alguien en el camino para colocar tu nombre en él, para que tú también lo guardes en tu nombre y también puedas bendecirlo. Solo el que está vivo puede escuchar esa voz. ¿Sabe que nosotros venimos a la oración de madrugada como 6, 7 personas? Y a mí siempre me ha llamado la atención eso. Y yo digo, tanta gente, ¿y por qué no oyen la voz de que es necesario trabajar en equipo también? Lo que nos toca individual, lo hacemos individual. ¿No me cambia el semblante a mí? O sea, ¿es Dios el que está diciendo, hacemos la oración a favor de nuestros hermanos? Si usted tiene hijitos y toca levantarlos temprano porque toca darles el desayuno, toca hacer muchas cosas, Dios ve eso. Pero si es por flojedad, es triste pensarlo. Es triste pensarlo. Si usted oyó la voz del Señor diciéndole, no en vano el pastor Diego habló desde un tiempo atrás de que los que quisiéramos dar la vida viniéramos el martes. Si usted escuchó esa voz y no ha venido, ¿por qué lo ha hecho? O sea, yo no los estoy cuestionando, simplemente los estoy motivando. O sea, si oímos la voz, ¿por qué no lo hacemos? Si son cosas donde está Dios. Eso también forma parte de la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces, si usted no ha venido, Jesús lo está esperando el martes. Solamente el que está vivo puede dar la vida. Porque si usted está dormido, pues toca despertarlo. Y yo un día le preguntaba al Señor, la iglesia no está muerta, está dormida. Y la palabra de Dios dice, despierte a los valientes. Y yo le decía, Señor, pues si toca despertar a los valientes y los otros, ¿cómo están? Y dijo, pues dormidos también. Pero toca despertarlos. Yo solo puedo traer la voz, no puedo más. El espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos es el único que los puede despertar, al que está dormido. Y poder unirnos como familia de fe, como hermanos que somos, a favor de los otros hermanos que van a venir. A mí hay algo que me parece hermoso en el libro del profeta Ezequiel. Y un día el Señor le dice a Ezequiel, Ezequiel, come este rollo. Y dice que Ezequiel lo come y es dulce a su boca. Y después le dijo, ve y háblales con mis palabras. Con mis palabras, no dijo ve y háblales así, no, dijo ve y háblales con mis palabras. Y les dice, ellos no te van a oír porque no me quieren escuchar a mí. Entonces uno es consciente, cuando uno tiene ese conocimiento uno dice, el que no me quiere escuchar es porque no quiere escuchar a Dios, no lo quiere escuchar a Él. Y más adelante le dice algo hermoso y le dice, tú eres a ellos como cantor de amores. Que cantas bonito, o sea, que cantas bien. Dice, pero si ellos no escuchan, un día sabrán que hubo profeta en su tierra. Hagamos eso. O sea, solo salimos, predicamos, no solamente se sale al parque, a la calle. No, predíquele al jefe, predíquele al compañero de trabajo, predíquele al vecino, llévele el nombre de Jesús al que Dios coloca ahí y se hace responsable de ese nombre. Entonces, la pregunta hoy es, ¿cómo vas a responder? Cuando el Señor te diga, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Vamos a responder como Caín. No sé, no sé. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? ¿O vamos a responder como Jesús? Padre, perdónalos. Están afuera. Yo trabajo con adolescentes en un colegio. Hay microtráfico, pues, hay consumo. Hace un poquito de tiempo se suicidó una niña de 11
Y nosotros decíamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Una niña tranquila, una niña normal, como cualquier otra niña, no era una niña que fuera perdiendo el año para decir, se suicidó porque iba perdiendo bachillerato y entonces el papá le iba a dar una pela. No, se suicidó y entonces la gran pregunta es esa. Y uno dice, la falta de luz, la tiniebla fue más grande que la luz. No había alguien que le dijera, María Fernanda, Jesús te ama. María Fernanda, Jesús es la luz. Y vea, esas son estadísticas grandes de niños que se suicidan. Niños entre edades de 6, 7 años, muy pequeños con tendencias suicidas. Uno dice, ¿dónde están los padres? ¿Dónde están? ¿Por qué toman esa decisión? Entonces, como nos enseña el profesor del martes, el atributo de Dios es que Dios es la vida eterna. Que recibiendo yo esa vida, yo la coloco a favor de mis hermanos. Que recibiendo yo esa vida, o sea, yo permito que el Espíritu de Dios obre en mí y que me lleve donde mi otro hermano. Y que yo le pueda decir, ¿sabe algo? Tu pecado ha sido perdonado. Ya no hay deuda, ya no hay condena. Dios quiere hacer una nueva vasija de ti. Pero eso está, la decisión es muy personal. La pregunta es esa. Si usted está vivo en el Espíritu, sabe que a veces creemos que la vida en el Espíritu, la vida eterna es como aquí, esta vida física. Y no nos ponemos a pensar que es la eternidad en una sola condenación. Y no meditamos. A veces nos acostumbramos tanto al bien que Dios coloca delante de nuestros ojos que no nos afanamos, que no consideramos que esto es urgente. Yo trabajo con niños pequeños, como les cuento, y yo les leo la palabra y a mí me encanta algo en ellos. Ellos son la tierra perfecta que bebe la lluvia que viene del cielo. Yo les hablo y ellos son así. Y yo siento que el Señor me dice, póngame esos ojos, Beatriz, póngame esos ojos cuando me escuche, póngame esos ojos. Un día yo les contaba lo de el cordero, y yo les decía, mire, entonces cuando Moisés, entonces mandó a matar el Señor un cordero, y entonces colocaban la sangre en los dinteles de la casa, pero ya después, cuando viene el Señor Jesús, ya no hay necesidad de matar un cordero, y ellos, yo les estaba contando, y ellos empezaron a aplaudir, ay, profe, o sea que ya no matan corderitos. Y yo dije, ay, Dios mío, se alegran porque ya no mataban corderitos, y se alegran así. Yo un día les estaba contando lo de Daniel también y ellos en medio de la historia que yo les leo eso, aplauden y dicen, ay, profe, menos mal, yo que pensé que se lo habían comido los leones. O sea, pero así es sabe que a veces nosotros en el espíritu perdemos la capacidad de asombro. Perdemos la capacidad de asombrarnos porque como todos los días nos levantamos, tenemos el desayuno, almorzamos, comemos y hay gente que está esperando, ¿sabe qué? Yo me levanto, desayuno, almuerzo, como, hago cualquier cosa por ahí, bueno, sí. Estoy esperando a morirme. Estoy esperando a morirme. No, y esperar ahí, a ver cuándo es de la voluntad de Dios. Dios mío, y perdemos la capacidad que tenemos, que Dios nos ha entregado. Perdemos la oportunidad grande de que podamos ser boca de Jesús. Él dice que somos el cuerpo. Si usted va a ser ojo, sea el ojo de Jesús. Si usted va a ser boca, sea la boca de Jesús. Si usted va a ser pies, si usted es pies, uno sabe en dónde lo colocó en el cuerpo de Cristo, uno sabe en dónde está ubicado. Pero sea los pies de Jesús. Sea lo que Dios. El domingo yo me fui con Jason, uno de los jóvenes, a evangelizar en el parque de allí de Pasadena. Y a mí me pareció hermoso porque yo le decía, ay, qué hermoso poder ser un cuerpo saludable, el cuerpo de Jesús que sea un cuerpo saludable. Y él me decía, pues igual si el cuerpo tiene un órgano que no funciona, lo estirpan, por ejemplo el apéndice, lo estirpan. Y yo me reía y entonces yo le dije, ay Jason,
pues sí, ¿no? Lo estirban. Y si el pie no sirve, entonces lo mochan. Y él se reía. Y yo decía, Dios mío, Jason, tenemos que orar para que el cuerpo de Cristo sea saludable, no que nos mochen y que digan, este pie no funciona, cortémoslo, la mano no funciona, no, el apéndice está fallando, se puede vivir con un cuarto de riñón. Y yo decía, Dios mío, oremos para que seamos un cuerpo saludable, que cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo seamos saludables. Si Dios me ha colocado como boca, mire, use la boca de Jesús. No murmure por las cosas, no murmure, no le hable al hermano. Yo tengo un amigo que él me dice, el problema, Beatriz, no es del cerdo, sino de quién lo alimenta. Cuando a usted le llegan ahí a pedirle la baza y tome, el problema no es del cerdo, es de quién lo alimenta. Yo les digo a veces a los estudiantes, cuando toca repetirles y repetirles, yo les digo, ay no, hermanos, otra vez, como el perro, y ellos lo contestan, como ya es todos los años diciéndoles lo mismo. Entonces yo les digo, ay no, como el perro vuelve al vómito, y ellos dicen, y el cerdo a enlodarse en el lodazal, así es el necio que vuelve y comete la necedad. Yo les digo, hermanos, entonces ¿de qué les sirve saberlo? Se lo saben de memoria, lo declaran perfecto, pero no cambian de conducta. Entonces, ¿de qué nos sirve saberlo? ¿De qué sirve saber que tengo la vida eterna, 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 si yo no la coloco al servicio de mi hermano? Y si digo, no sé dónde está ese hermano, no sé, sí sabe dónde está. Nos toca saber, o no nos toca, debemos saber dónde está ese hermano, que se está perdiendo en la droga, en la prostitución. Miren, hay gente que solamente quieren que uno sea el oído de Jesús. Hay personas que le dicen a uno, ay, gracias, gracias por todo, por la ayuda. Y uno dice, no lo ayudé, solo lo escuché. Y salen descansados porque no le ponga el oído a la murmuración, póngale el oído al dolor del otro para socorrerlo. O sea, no abra la boca. A ratos uno mira y uno dice, hay gente que le disgusta todo. Ahorita con todo lo que el Señor está haciendo los martes, unámonos como equipo. Si Dios lo ha llamado para que esté el martes, créanlo, no hay enojo en Dios. Venga el martes, aprendemos. Únase a la oración, únase a las vigilias. Si usted es nuevo y no ha visto charlas, arriba Efren y la esposa están dando 8 charlas hermosas para tener el conocimiento del Dios verdadero. Si usted sabe que necesita un poquito más y no ha visto los seminarios de la voluntad de Dios, venga los sábados a las 7 de la mañana, se están dando esos seminarios. Pero venga, no critique lo que se hace. Únase y hagámoslo juntos como cuerpo de Cristo. O sea, honremos el nombre de Él y respondamos como respondió Jesús. Nunca esté la respuesta de Caín en nuestra boca, porque ¿saben qué? La vida eterna es una realidad. Yo tengo un hermano que un día me dijo, Beatriz, ¿qué tal que eso sea mentira? Y le dije, pues hagamos un balance de pérdidas y ganancias. Y le dije, si es mentira, viví feliz con la mentira y no pierdo nada. Hernando, pero como sé que es verdad, usted va a tener solo pérdida y no va a ganar nada. Entonces, es eso. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos ayude para poder escuchar la voz de la sangre rociada que habla mejor que la de Abel a favor de nuestros hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, nosotros bendecimos tu nombre. Gracias, Padre bueno, porque nos diste la vida con un propósito, Señor. Porque hoy podemos acercarnos para ser rociados, Señor, con esa sangre que habla mejor que la de Abel. Hoy estamos como familia de fe, Señor, unidos en un solo espíritu, Señor, para honrar tu nombre, Señor, para declarar, estamos aquí. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a hacer tu voluntad. Haznos aptos para hacer tu voluntad, Señor. Tú confías en el barro, Señor, y has depositado en cada uno de nosotros tu tesoro, Señor. ¿Qué confianza tienes en nosotros, Dios? Ayúdanos a que te deleites de vernos cuando nos comportamos, cuando hablamos,
Ayúdanos a que seamos hijos amados, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, hoy te lo pedimos. Ayúdanos a avivar esa obra, Señor. Aviva la obra en medio de estos tiempos, Señor. Te damos gracias, Padre bueno, porque eres fiel, porque eres misericordioso, porque vemos tu bondad cada mañana, Señor, porque vemos cada día una nueva misericordia, Dios. Hoy declaramos, Señor, nuestra confianza, porque nos hemos acercado no al monte que se podía palpar. Estamos cerca, ya no somos extranjeros ni advenedizos, como dice tu palabra, sino conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Ayúdanos a traer los que están perdidos, Dios. Ayúdanos, por favor, a llevar tu nombre para que tú los guardes a ellos y los traigas aquí también. Y que se haga la fiesta cada domingo, Señor, para que tu palabra sea repetida también. Mi hijo estaba muerto y hoy vive. Mi hijo estaba perdido y hoy es hallado. Ten misericordia de nosotros.